Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, nuevamente fue retirado. Digo nuevamente porque este punto ya estuvo para tratar el 17 de febrero en primera ocasión y en la tarde de ayer. De la misma manera fue retirado. Nosotros como moradores de la parroquia de Calacalí lo que demandamos es celeridad a las autoridades electorales para que se pronuncien al respecto, ya que la parroquia de Calacalí pretende que se vuelva a convocar a un nuevo proceso electoral. ¿Y es la primera vez que sucede esto en términos jurídicos? ¿La primera vez? Sí. El voto nulo, que gane el voto nulo, digo. Así es, dentro del país nosotros hemos analizado, hemos revisado si hay algún antecedente al respecto, no hay. Este es un tema inédito que se ha generado en el país y por ende en la provincia, ¿no? Porque Calacalí es parte de Quito, provincia de Pichincha. Y como repite, es un tema inédito. Nosotros ahora estamos a la espera de que se pronuncien las autoridades electorales. Juan Carlos, pero bajo la lógica de ustedes que son los moradores del sector y que van a sentir y sufrir las consecuencias, sean positivas o negativas de cómo se termine este proceso, ¿qué es lo que aspiran? Porque hay al momento al interior del Consejo Nacional Electoral que se analizan dos posibilidades: el hecho de que se repita la elección con las listas que ya participaron, o que el proceso, una vez que el voto nulo ha ganado sobre las otras opciones, vuelva desde el comienzo, es decir, desde cero. ¿Qué aspiran ustedes? ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Cómo debería repetirse este proceso electoral? Bueno, usted menciona que la parroquia va a asumir las consecuencias, sean positivas o negativas. En efecto, la parroquia de Calacalí en los últimos 4 años ha sufrido consecuencias sumamente negativas. No hemos tenido una representación aceptable desde el gobierno parroquial. Por ende, nosotros ahora aspiramos a que se convoque a un nuevo proceso electoral. Hace un momentito yo hablaba del artículo 147, numeral 3 del Código de la Democracia. Es muy claro, es nulidad de elecciones. Una cosa es la nulidad de elecciones y otra la nulidad de votaciones. Cuando hablamos de nulidad de votaciones, es clarísimo que se tiene que repetir con los mismos actores, pero tenemos que tomar en consideración que el 5 de febrero estas votaciones se desarrollaron con total normalidad. Entonces, esto no aplica para la parroquia de Calacalí. Posterior a las 5 de la tarde se iba evidenciando los resultados electorales, posterior a una elección, a una votación normal. Y es ahí cuando ya aplica la nulidad de las elecciones, porque los votos nulos obtuvieron un número de 1882 sobre los votos válidos de 1806 votos. Es decir, en lo de fondo, la democracia en Calacalí, ¿cómo está funcionando? Es decir, le pregunto esto porque o hay falta de representantes o no se tiene una lógica concreta de lo que es de la democracia, o el ciudadano simplemente está desencantado de la democracia, porque si no eligen y prefieren votar nulos porque no hay representantes o representación que convenza al electorado lo que debe hacer y lo que tiene que hacer el elegido eventualmente. Justo, Calacalí tiene claridad de la elección en este caso. Calacalí está muy enfocado en lo que es elegir autoridades que realmente representen, autoridades que velen por buenas políticas públicas en beneficio de sus ciudadanos. Eso no ha habido en los últimos 4 años. Las agrupaciones y organizaciones políticas que postularon, al tener un buen plan de trabajo que sea posible, ejecutable, creíble, entonces la población va a responder de tal naturaleza. Como eso no hay, por ende la población ha dado un efecto contrario a las intenciones de las diferentes organizaciones que postularon, y el voto nulo ha sido la opción por la cual la población ha tomado esa decisión. Mientras, las autoridades electorales, me refiero al del Consejo Nacional Electoral, han señalado que tiene que ser el Tribunal Contencioso el que finalmente decida si las elecciones se repiten desde el principio o solo la última fase. Usted ya ha dicho qué es lo que aspiran, porque ¿qué pasaría en caso de que el Tribunal Contencioso Electoral diga que se repiten las votaciones con las listas o los candidatos que ya participaron para la jornada del 5 de febrero? ¿Quiere decir que puede repetirse que el triunfo del nulo? Quiero ser reiterativo. Nosotros como colectivo en la parroquia de Calacalí hemos hecho un análisis bastante profundo en cuanto al tema jurídico.
Como mencionaba hace un momento, una situación es la nulidad de las votaciones y otra la nulidad de las elecciones. Pero en ese supuesto escenario, es la nulidad de las elecciones. Es la nulidad de las elecciones conforme dispone el artículo 147, numeral 3 del Código de la Democracia. Es nulidad de elecciones. Es decir, que todo comience desde cero, que se repitan las primarias, que se definan otras candidaturas, las alianzas. Pero pueden también correr los mismos candidatos. En el caso que usted me acaba de indicar, que en el hipotético caso que corran las mismas listas, la población de Calacalí se va a volver a manifestar con el voto nulo. Esa no es la causal que aplica para Calacalí. Para Calacalí es nulidad de elecciones y ahí se tiene que repetir todo el proceso electoral de cero. Es decir, con un nuevo proceso de primarias, inscripciones, campaña, la fecha de las elecciones y posterior la proclamación de resultados. Pero los tiempos alcanzarían porque tienen que posesionarse, en teoría las nuevas autoridades deberían posesionarse el 14 de mayo. Yo quiero coincidir con la ingeniera Atamaí. Ella mencionó en otro medio de comunicación que en el caso de Calacalí no van a alcanzar a las fechas para posesionar a las autoridades. O sea, las actuales autoridades parroquiales se quedarían en funciones prorrogadas entonces. Tendrían que prorrogarse en funciones hasta que haya autoridades electas. En este momento en la parroquia de Calacalí no hay autoridades electas. Pero si se da el tema que ustedes plantean, la nulidad de elecciones, obviamente los que participaron tienen todo el derecho de volver a participar, porque el derecho a ser elegido es un derecho humano, no solamente constitucional. Estamos de acuerdo. Al momento que se declara la nulidad de las elecciones, hablamos de un nuevo proceso abierto. Correcto. En el cual todos tienen derecho a participar, las personas o los sujetos políticos, en este caso, auspiciadas por cualquier organización política. Tendrían que partir desde cero y está abierto, es un proceso abierto prácticamente. ¿Y si vuelven a ganar? ¿Y si ganan en esta oportunidad? Claro, puede pasar eso. Puede pasar, todo es posible. Tenemos que tomar en consideración que es la ciudadanía, el electorado, quien va a definir quiénes sean sus representantes. Correcto. Juan, ¿qué les motivó a ustedes, por ejemplo, a emprender esta campaña por el voto nulo, que finalmente es la que ganó la elección de un caso inédito en el país? Pero ¿qué les ha motivado a impulsar esta campaña? ¿No se sienten representados por los movimientos políticos existentes en el sector, en Calacalí? ¿No han cumplido con sus ofrecimientos de campaña? ¿No han tenido una buena gestión? ¿Qué les motivó en su momento a hacer una campaña que finalmente ganó la elección? Tenemos un problema que se generó, es decir, el origen es la descalificación de dos agrupaciones políticas que pretendían participar. Estas dos agrupaciones fueron descalificadas y una de ellas puntualmente decidió promover el tema del voto nulo. Hicieron un proceso democrático, una campaña por el voto nulo y también hicieron un cierre de campaña por el voto nulo. Pero adicional a esto es con el acompañamiento de los argumentos pertinentes que permitan a la población votar por el nulo, porque también había que explicarles cuáles son los argumentos, los motivos. ¿Cuáles eran esos argumentos? Y entre esos varios argumentos es que la población no está conforme con el presidente o gobierno parroquial actual. Ya. Los ofrecimientos... ¿Por qué? ¿Que ha tenido mala gestión? ¿No ha cumplido con su palabra? Desde mi punto de vista, una gestión muy mala, muy pésima, y son los resultados los que hablan, porque al estar como autoridad en ejercicio de sus funciones y posterior pretender una reelección que es legítima, por supuesto, y no obtener los resultados pertinentes, entonces la población está dando un clarísimo mensaje de descontento ciudadano. Vuelvo a recalcar lo que decía hace un momento: cuando las autoridades se apoderan de su jurisdicción, de sus moradores, de su población, y se le da los resultados pertinentes, la misma población se encarga de, en los procesos electorales, de ratificar esa buena gestión
como también de negar a una pésima gestión, se podría decir. ¿Cuál es la situación actual de Calacalí? ¿En qué estado se encuentra? En los diferentes aspectos, ¿no? Porque usted dice que la respuesta de del electorado a la actual administración se explicó en las urnas. Ganó el voto nulo, no ganó la reelección, las personas que están al momento en la Junta Parroquial. Pero ¿cuál es la situación en general, en términos generales de Calacalí? Mire que ¿Cuáles son las deficiencias? No nos olvidemos que Calacalí es una de las parroquias más antiguas del distrito metropolitano, tiene ya próximo a cumplir los 451 años como parroquia. Siempre las expectativas se generan porque es una parroquia muy productiva, muy turística, pero no se han enfocado en ese sentido. Ahora mismo tenemos muchísima deficiencia en cuanto a los servicios básicos. Ejemplo puntual, el tema del agua. Es un tema muy lamentable en la parroquia, no se tiene ese servicio. En el día hay unas 2-3 horas del servicio de agua potable y eso incomoda. 2 o 3 horas al día. Lastimosamente, y eso incomoda a la población. Incomoda, es un tema que se debería dar ya una solución definitiva, así como también el tema de la zona industrial. Calacalí también tiene una zona industrial bastante compleja. Ahora mismo se vive situaciones de contaminación ambiental. Entiendo que la tarde de ayer intervino la Agencia Metropolitana de Control a clausurar algunas industrias porque es evidente la contaminación ambiental, existe emanación de gases tóxicos y es penoso porque esto no se han apoderado las autoridades de turno, se podría decir. Y la población demanda que esas necesidades sean solucionadas. Pero es competencia del presidente o la presidenta de la Junta Parroquial, quien quiera que esté al momento a cargo de Calacalí, de vigilar que estas industrias cumplan con las reglas o la ley ambiental que impida que esto ocurra, el tema de la contaminación, por ejemplo. Así es, la autoridad, en este caso el presidente del gobierno parroquial, es el llamado a velar por un correcto funcionamiento de la institucionalidad. Entendemos que los gobiernos parroquiales tienen muy limitadas son sus competencias, pero eso no significa que se pueda articular y coordinar con el gobierno municipal y el gobierno provincial también, porque de esa manera se puede articular y se puede lograr los objetivos planteados en bien de los ciudadanos. Y usted hablaba, ¿cuántos candidatos hubo en las elecciones del 5 de febrero? Existieron 3 organizaciones políticas y una alianza. 4. Y al final quedaron solo 2, porque dice usted que fueron... No, los que participaron, sí. ¿Y el voto nulo se impuso sobre estos 4 candidatos? Claro, el voto nulo obtuvo 1.882 votos, la Izquierda Democrática 671, la Revolución Ciudadana 522, una alianza que existía ahí con Creo 511, luego viene el voto blanco con 189 y en último lugar Centro Democrático con 102 votos. La idea de esta eventual repetición absoluta de las elecciones implicaría que otras organizaciones políticas puedan ingresar en este proceso, y con eso serían ¿cuántas cree usted que deberían participar? Eso es lo que demanda. 7 o 8 organizaciones políticas. Eso es lo que demanda Calacalí, que haya una mayor opción opciones electorales, digamos, en la cual en democracia el pueblo de Calacalí pueda decidir por sus mandantes. Como vuelvo a repetir, al declararse la nulidad de las elecciones tiene que ser un proceso abierto en el cual puedan participar todos. Todo el mundo. Así es. Y bueno, ahí sí desconozco cuántas puedan postular nuevamente, pero eso demandamos en conclusión, que haya un nuevo proceso electoral. Correcto. Juan, para finalizar, usted hablaba de problemas de abastecimiento de agua potable, que hay 3 horas diarias de agua potable, problemas de contaminación. ¿Qué otros problemas afectan a Calacalí que no han sido atendidos por la actual administración? Bueno, puntualmente, como ya les mencioné hace un momentito, el tema del agua es lamentable, el tema de la contaminación es muy lamentable porque es una zona industrial que ocupa aproximadamente 190 hectáreas del territorio de la parroquia de Calacalí,
y esta zona industrial no ha dado los resultados esperados por la población. El tema de la producción, de los emprendimientos también necesitan de ese apoyo para poder producir, para poder generar. Y también hacer un llamado al municipio de Quito, al mismo Consejo Provincial, para que se intervenga con políticas realmente que sean sentidas por la ciudadanía. Al no existir ese tipo de políticas, de programas, de proyectos, la población se siente desprotegida. No nos olvidemos que vivimos en una situación de incertidumbre en temas de seguridad, de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, la población vivimos en un descontento social, en un descontento ciudadano, y lo que demandamos de las diferentes autoridades es que se aplique de manera contundente programas y proyectos en beneficio de los ciudadanos.